mediante su muerte en la cruz, cumplió el simbolismo del atrio del Antiguo Testamento. Él era el Cordero, Él se convirtió en el sacrificio del pecador en la cruz del Calvario. Es por eso que hoy en día, cuando pecamos, ya no tenemos que ofrecer un cordero. Jesús, el Cordero de Dios, ha quitado el pecado del mundo. De manera que el Cordero aquí representa a Jesús como el sacrificio. Y este altar que ya vimos en el atrio es el altar del holocausto. Simboliza exactamente la muerte de Jesús. Con el servicio del santuario, Dios estaba tratando de darle al pueblo una presentación ilustrada del plan de salvación para Israel. Bueno, ¿cómo es que Jesús cumple con el ministerio del lugar santo? Vean lo que dice el texto bíblico. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Después de su muerte y ascensión al cielo, Cristo entró en la fase de su ministerio que está simbolizado por el lugar santo. Ahí es donde Jesús está hoy día, mientras intercede por nosotros. El texto nos dice que Él aparece delante de la presencia de Dios por nosotros. El lugar santo simboliza la obra perfecta de la intercesión de Cristo. Si tú notas estas tres piezas de muebles que estaban en el lugar santo, cada uno representa un trabajo que Jesús está haciendo por nosotros hoy en el santuario celestial. El candelero representa la vida de Jesús como la luz del mundo, como el que nos guía de las tinieblas a la luz. La mesa de pan representa a Jesús como el pan de vida, del que nos alimentamos y comemos. El altar del incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Así que lo que se interponía entre la ley quebrantada y el pecador, aquí es la muerte de Jesús representada por el altar del holocausto y la obra de intercesión y mediación representada por su vida. Él nos invita a recibir esta gracia diariamente, de manera que podamos vivir como Dios quiere que vivamos, una vida de victoria y gozo al caminar tomados de su fortaleza. De paso, esta es una de las verdades más gloriosas que salen del servicio del santuario. Romanos 5:10 da un énfasis adicional a estos dos aspectos del santuario. Lo voy a leer. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Como ven, somos salvos tanto por la muerte como por la vida de Jesús. En otras palabras, el ministerio de Cristo en el santuario celestial es tan esencial para la salvación del pecador como lo fue también su muerte en la cruz. Su intercesión en las cortes celestiales coloca su vida perfecta a favor de la cuenta del pecador. Allí le aplica el beneficio de su muerte en la cruz a la vida de cada pecador en los registros del cielo. La muerte de Jesús en la cruz provee el perdón para nuestros pecados. Pero Dios tiene que hacer más que solo perdonar, porque si un cambio en mi vida acontece y yo voy a continuar haciendo lo mismo vez tras vez, entonces no vale de nada. Es por eso que hoy su ministerio en el santuario celestial provee gracia, gracia y más gracia, que da poder, de manera que yo pueda vivir como Dios quiere que yo viva, una vida victoriosa que se da al pecador mientras se alimenta de la palabra y pide en oración esa gracia victoriosa. ¡Qué cosa extraordinaria! Mientras que la obra que se llevaba a cabo en el atrio y en el lugar santo eran diarias, las ceremonias realizadas en el lugar santísimo, el tercer compartimiento, se llevaba a cabo una única vez en todo el año. Así que este servicio que se realizaba en el atrio y en el lugar santo se le llama el continuo,
porque era un asunto diario. Ahora, el servicio que se realizaba en el lugar santísimo se llama el anual, porque se realizaba una vez al año en el día de la expiación. Notemos cómo la Biblia lo expresa. Miren, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. De manera que el propósito de la tercera parte del servicio del santuario era para limpiar tanto al pecador como al santuario. Nótese Levíticos, ¿qué es lo que dice en este texto? Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Amigos queridos, ambos, el santuario en sí y el pecador individual, debían ser limpiados en ese día, el día de la expiación. ¿Cómo se lograba esto? Nótese el ritual descrito en la palabra de Dios. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para holocausto, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. En el día de expiación se escogían 2 machos cabríos. Uno de los machos cabríos era escogido para ser ofrecido al Señor. El otro era escogido para dejarlo en libertad, para Azazel. Azazel era otro nombre para Satanás. Así que en este día en particular, un macho cabrío era escogido para representar al Señor y el otro para representar a Satanás. Nótese lo que pasaba con el macho cabrío que él simbolizaba, que era dedicado al Señor. Miren. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Miren, el macho cabrío del Señor era ofrecido como un sacrificio en el altar del holocausto. Entonces la sangre de este macho cabrío era rociada sobre el propiciatorio. Vean lo que dice el texto bíblico. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo y meterá la sangre de él del velo adentro y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. El propiciatorio estaba justamente en el lugar santísimo. Notemos que esta era la única vez en el año cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En vez de rociar la sangre ante el altar del incienso en el lugar santo, la sangre era rociada en el propiciatorio, en el lugar santísimo. El rociar la sangre del macho cabrío del Señor sobre el propiciatorio en el lugar santísimo debía hacer expiación para el lugar santo y para las personas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué necesita ser limpiado el lugar santo? Permítanme leérselo en Levítico 16:16. Miren. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Ustedes recordarán que diariamente traían sangre a esta parte del santuario, al lugar santo, registrando así el hecho
de que el pecador había confesado sus pecados y que estos pecados habían sido transferidos al santuario por el